¿Qué les parece si los últimos minutos de Jerez al Día en este miércoles 21 de septiembre se lo dedicamos a un buen libro? Pero atentos, un libro que está por escribir, o un relato, o un pequeño relato. Y es que la biblioteca de nuestra ciudad organiza un taller de escritura llamado Los Orbes Diminutos. ¿Y quién dirige este taller? El hombre que nos acompaña hoy en el plató de Jerez al Día, Mauricio Gil Cano. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, me encuentro bien y muy a gusto de estar aquí en Onda Jerez. Fíjate, ¿no? Lo de la lectura siempre apasionante, pero escribir, oye, eso también es fabuloso. Hombre, claro que sí. Además van una cosa unida a otra. Yo siempre digo a los alumnos de mis talleres que para escribir es necesario leer mucho. Primero hay que leer para nutrirte, para llenarte de literatura y después, pues, que si te llega la inspiración soltar algo o poder escribir pero con algo dentro, ¿no? Que es de lo que te han nutrido los libros, como Don Quijote se nutrió de los libros de caballería y se lanzó contra los molinos del viento, pues los escritores de microrrelatos tenemos que hacer algo así, nutrirnos de grandes obras literarias para después hacer nuestras pequeñas obras. Nuestras pequeñas obras. Diminutas. Pues la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, a través de la Red de Bibliotecas Municipales, ha organizado este taller de escritura creativa, Los Orbes Diminutos. Sí. ¿Qué es un orbe diminuto, claro, Mauricio? Es un mundo en miniatura. Claro, un orbe es como universo en miniatura. Claro. Tu burbuja, digamos así, ¿no? Claro. Tú estás metido en tu burbuja, tú percibes unas cosas y tienes un mundo interior que puedes ponerlo negro sobre blanco. Claro. Es que es muy importante destacar que el microrrelato es un género literario, pero que es como un cuento, ¿no? Lo que pasa es que en miniatura. Entonces, a ver, para que nos entendamos y la gente que está en casa sepa exactamente qué diferencia, por ejemplo, un relato de un microrrelato, que es de lo que aquí estamos hablando. Hay diferencias, la principal es la extensión, ¿no? Un microrrelato tiene que tener narratividad, como en un relato, pero además tiene que tener brevedad, es decir, ser muy breve. La brevedad es un concepto relativo, pero puede ir desde una línea hasta una página, 3 páginas, 10 páginas, donde termina un microrrelato y empieza un relato, donde termina un cuento y comienza una novela corta. En 3 páginas no puedes escribir nada, ¿no? Un microrrelato se puede hacer en 150 palabras, o en 100 palabras, o en 36 palabras, o en una línea. Pero eso es un Twitter, ¿no? No, bueno... Eso es un mensaje de Twitter. El Twitter es posterior. Pero, y aparte no tiene narratividad muchas veces, vamos, no tiene por qué tener narratividad. Pero yo la verdad es que me enrollo mucho hablando y tal, y supongo que escribiendo también. Pero en 3 páginas no se puede escribir. En 3 páginas no, en 3 palabras, vamos. ¿En 3 palabras? El microrrelato, uno de los más famosos del mundo, es de Augusto Monterroso, ¿no? Que se llama El dinosaurio, y sencillamente dice el título, El dinosaurio, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el microrrelato, que además ha motivado un tomo entero de crítica. Es que no, hombre, como para no criticarlo, bueno, a ver, repíteme por favor. Crítica literaria, ¿eh? Sí, no, pero ¿cómo es el microrrelato? El dinosaurio, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pero es que a mí me deja con las tripas deseando saber qué le pasa al dinosaurio. Claro, eso no se hace, Mauricio. Es que el lector cómplice pues es fundamental en este género, en el microrrelato. Ajá. Eso es interesante. Porque aquí se juega mucho con la elición, con el sugerir más que el decir. Entonces es el propio lector el que muchas veces los finales son abiertos, como en este caso del dinosaurio, y es el propio lector el que tiene muchas veces que terminar la historia en su imaginación. Vale. Entonces por eso se dice... Es un juego interactivo, claro, ¿no? Digamos, que el microrrelato exige un lector inteligente, y además también porque muchas veces el microrrelato juega con la intertextualidad, es decir, con referirnos a otros textos literarios de la literatura universal. Entonces el lector tiene que tener ese conocimiento de ese texto. Por ejemplo, hay muchos personajes, muchos microrrelatos sobre el Quijote. Entonces, si tú conoces el Quijote,
ya conoces el personaje. Es una ventaja porque con pocas palabras no puedes demorarte en descripciones de personajes ni en prolegómenos. Entonces, ¿qué hace? Utilizar personajes ya conocidos como puede ser Don Quijote o cualquiera de los personajes del libro, o bien de la mitología universal o de grandes obras de la literatura universal, o incluso de la Biblia, ¿no? Hay muchos microrelatos con personajes de la Biblia. Fíjate, Mauricio, que muy a menudo aquí en Onda Jerez lo que hacemos es divulgar el arte de la lectura, pero es que en concreto y a través de esta magnífica iniciativa que tú diriges estamos estimulando que la gente escriba. ¿Todo el mundo puede escribir? Porque a lo mejor estarán ahí pensando en casa, y es que yo esto de escribir no se me da bien. También habría que hacer otra pregunta. ¿Se han puesto a ello? A lo mejor habría que intentarlo, ¿no? Muchas veces hay que vencer el pánico escénico, ¿no? De lanzarse o de la página en blanco, ¿no? A lanzarse a la página en blanco. Todo el mundo sirve para escribir, todo el mundo sirve para presentar programas de televisión. Es una cosa vaya muy, pedazo muy de pregunta que ¿no? me acabas de hacer. Mi directora te está viendo, estará diciendo, voy a sustituir a Juan Antonio. Entonces, cualquiera puede presentar Jerez al día. Para el microrrelato, que es un género muy ¿Te has puesto colorado, Mauricio? El microrelato, que es un género muy difícil, resulta que hay que tener el don, si no tienes el don, pero bueno, eso pasa también con la poesía, pasa con todo, con la pintura, pero de todas formas sí puedes intentarlo, acceder al conocimiento, ejercitarte en ello para descubrir si tienes el don o no tienes el don, y sobre todo pasarlo bien, porque de lo que se trata en un taller de estas características es de pasarlo bien, de divertirnos, de formar un grupo, porque el taller no es el trabajo de una sola persona, sino es el trabajo de un equipo. Entonces lo que se trata es de formar un grupo dinámico, divertido, donde todos ejerzamos la crítica constructiva siempre sobre las obras de los demás, donde nuestras creaciones las podamos poner en común, para eso, para criticarlas, pero en el sentido positivo, para nutrirnos también de ellas, nuestros descubrimientos, y eso es una forma también de incentivar, porque muchas veces una persona tiene esa inquietud literaria o esa inquietud por escribir, pero resulta que mejor en su familia o en su ambiente de trabajo no hay nadie más así, hay otras aficiones y no está precisamente la vocación literaria entre ellas. Entonces siempre es muy importante encontrarse con un grupo de personas que tiene esos mismos intereses, que tiene esa misma inquietud. Eso es lo más importante y lo que da más satisfacciones del microrelato, el contacto con las personas interesadas en la literatura. Claro, aquí hay un dilema que yo tengo, por ejemplo. Yo escribo algo y ese debate interno que tengo es, ¿escribo lo que me apetece escribir, lo que siento, lo que me llega, o escribo algo que sea interesante para un lector? Es una pregunta muy difícil la que me haces para responder. Después del comentario que me has hecho de que cualquiera puede presentar el programa, te tengo que poner en una... No, era una pregunta, no he dicho que cualquiera puede presentar, era la pregunta, te he devuelto, como el gallego, te he devuelto la pregunta. Exacto. No, pero ahora, fuera bromas, muchas veces uno, cuando escribe, está pendiente de cómo lo va a recibir un lector. Yo tengo un sentimiento, una sensación o una emoción y la llevo a una página en blanco. Pero ¿y la persona que lo lee? Claro. Porque en realidad, ¿tú qué haces? ¿Expiar un sentimiento o estás transportando un sentimiento a un tercero? Que ahí hay tantas respuestas como autores, ¿no? Porque realmente hay... ¿Tú, por ejemplo, te puedo preguntar eso? Sí, cuando estoy tú pensando escribes... en el lector. Sí, ¿tú piensas en el lector cuando escribes algo? Hombre, uno piensa que alguien lo va a leer, ¿no? Pero no pienso en un prototipo de lector que me vaya a leer. ¿Te preocupa que lo que tú escribes, por ejemplo, le aburra a alguien? A mí lo que me preocupa es que se entienda, que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que se exprese bien y que quede con comprensión para el lector. Pero tampoco es muy bueno estar escribiendo siempre pendiente de los lectores. Hay también que dejar fluir lo que te sale de dentro y después para eso existe la corrección, ¿no? Que es una cosa que tenemos que hacer siempre los escritores, volver sobre el texto que hemos escrito y revisarlo. Y ahí muchas veces se disfruta más que incluso que escribiéndolo, porque ya no, pues mira, esta palabra no, voy a poner esta, vas cambiando, y ahí es donde ya lo cuadras para que el texto, el poema o el microrelato pueda llegar al lector en perfectas condiciones. Mauricio, ¿se escribe bien en Jerez? Hombre, en Jerez, ¿hay talento? Hombre, en Jerez tenemos una tradición literaria buenísima, ¿no? Vamos, en general la provincia de Cádiz, y no digamos en Arcos de la Frontera, ¿no? Pero en Jerez sí, en Jerez hay una tradición de literatura
muy buena de muy grandes autores. Bueno, yo qué sé, me pongo a pensar, por ejemplo, que ha fallecido Pilar Paz Passamar, que es una de las voces poéticas más importantes del siglo XX y de estos comienzos del XXI, ¿no? Realmente es una mujer con una poesía impresionante y bueno, y después hay una poetas y autores ahora vivos que son de una digna consideración. Pero con independencia de que, por supuesto, estamos hablando de una tierra rica en grandes autores, siempre lo ha sido. Sí, hombre, claro que pero sí. ¿hay afición? ¿Los jerezanos escribimos? Bueno, los jerezanos en general, pues yo ¿O creo que se lee sí. más que Yo se creo- escribe? Yo creo que no. se lee más que se escribe, ¿no? No, yo creo que desgraciadamente ahora se escribe más que se lee, como tanto lo que tú has dicho, los Twitter y todas ese Twitter y tipo de Facebook, cosas. ¿no? Entonces, Y además a mucha velocidad, que hubiera más que por eso no te voy a preguntar. Claro. Escribimos ahí en redes sociales claro. y cometemos unas faltas de ortografía que tú cuando los leerás te pondrás Claro. malo. Bueno, sí, yo la verdad es que... Entras poco. Sí, bueno, lo que tengo por Twitter que utilizo para promoción de mi... Vamos, yo soy gestor cultural, ¿no? Y entonces tengo que promocionar pues, los eventos y este taller, por ejemplo, también, ¿no? Le da difusión. Sobre todo lo que sigo son escritores y personas así. Hombre, de vez en cuando te llevan a Pero sorpresa, el WhatsApp tendrás, ¿no? No, yo WhatsApp... ¿Que tú no tienes yo WhatsApp? no tengo O sea, WhatsApp. un autor de microrelatos no tiene WhatsApp. No, que va. El WhatsApp, hombre, para lo que hace falta para escribir microrelatos es un papel y un bolígrafo. También es verdad, claro, ¿para qué necesitas WhatsApp? No, Un digo, WhatsApp. para ahorrarte el que te duela a la vista determinadas faltas de ortografía que se cometen escribiendo, porque eso sí lo sabes, Sí. ¿no? Cómo se escribe. Claro. Que cada vez se escribe peor. Cada vez peor, sí. Y con más, porque claro, intentamos acortar las palabras y metemos ahí Sí, no, patadas al diccionario. Se ha perdido, además, como se confía mucho también en los correctores de los ordenadores, y los correctores de los ordenadores no distinguen, porque hay palabras que si la escribes con B significa una cosa, y si la escribes con V significa otra, entonces te va a salir bien, pero a lo mejor te sale la burrada en el texto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, se han perdido muchas cosas de estas. Importante que sepan todos ustedes que este taller de escritura de microrelatos, hasta el día 5 de octubre, ustedes se pueden inscribir. ¿Tenemos 6 categorías, se puede decir? Tenemos 6 categorías. ¿En qué Me sentido? refiero a microrelatos, minificciones y microrelatos. Bueno, sí, claro. Tenemos menos es más. Sí. El microrelato hiperbreve o ultra Claro. corto. ¿Vale? Tenemos géneros próximos, el aforismo, el poema en prosa. Tenemos el cuarto, que sería microrelatos y poemas, inicios y finales. El quinto sería tipología de un género omnívoro, Sí, que es bueno, la sí. reescritura y la parodia. Esto me lo tienes que explicar bien. Y después tenemos la tipología de un género omnívoro, que es la fábula y el bestiario. Qué palabra esta, ¿eh? Sí, son palabrejas, pero... vamos a ver. Palabrejas. Esos son los contenidos que vamos a tocar en las 8 sesiones de 2 horas de duración que Vale, esos vamos son a los tener contenidos semanalmente. que vas a impartir, Claro, ¿no? los contenidos, vamos, sobre todo lo vamos a ver de un ¿Todo modo esto es transversal. entendible? Yo quiero que tú me digas, cualquier persona que vaya Hombre, al taller... Claro, es que... Sí, hombre, tú lo dices con que lo tanta que pasa facilidad. que- Hombre, que- por favor. que- Pero espérate que esto aquí hay palabritas. Que hay que ir paso a paso, Poco hay que a ir poco, poco a ¿no? poco. Por ejemplo, cuando has hablado de las minificciones, vamos a ver, existen textos breves que existen de toda la vida, pero unos son ficción y otros no. Entonces, los aforismos, por ejemplo, son de pensamiento, son filosóficos, eso no es ficción. Pero después, dentro de lo que son minificciones, es decir, ficciones de muy breve extensión, nos encontramos con, por ejemplo, los haikus de poesías, si la poesía la consideramos ficción, que está considerada, pero vamos, que está por ver, aunque decía Claro, Pessoa, hombre, no me dirá- el poeta es un fingidor, Claro, que finge no. tan poesía completamente no es que ficción, parece ¿no? que... Sí, la poesía está considerada un género de ficción porque... ¿Eso es quién lo dice? Mauricio, ya no vamos a pelear. Pessoa dice, la poesía, el poeta es un fingidor y finge tan perfectamente que parece que es dolor el dolor que siente. Qué barbaridad, qué bonito. Entonces, pues bueno, me has cambiado el concepto claro, ahora mismo. Entonces, claro, bueno, pero dentro de la ficción hay un tipo de texto, después está el poema en prosa, que es un género próximo al microrelato, pero claro, en el poema en prosa lo que priva es la función poética del lenguaje, pero en el microrelato la narratividad, la narración, la función narrativa del lenguaje. Entonces, si el texto es breve y narra una historia, narra algo, estamos ante un microrelato. Después vamos a ver la tipología
de microrrelatos, que a partir de... Hemos dicho que es un género omnívoro porque existe una serie de géneros próximos, como son el poema en prosa... Omnívoros que se alimenta de todo. Omnívoros como los animales omnívoros, que lo comen de todo. Entonces, el microrrelato... Como yo, como de todo. Efectivamente. El microrrelato se acerca, por ejemplo, a la fábula y la hace suya. Y a partir de una fábula podemos construir un microrrelato. El microrrelato se acerca al aforismo y lo hace suyo. Y hay microrrelatos que parecen aforismos. Antonio Machado, en Juan de Mairena, tiene muchos textos breves que mirados con la perspectiva de hoy podríamos considerar microrrelatos filosóficos, porque tienen la profundidad filosófica del Juan de Mairena, ¿no? Después lo que te decía de la reescritura, esas son técnicas para escribir microrrelatos, ¿no? Porque ¿qué es una reescritura? Es volver a escribir una historia ya conocida, por ejemplo, un mito clásico de Hércules o de Narciso o de cualquiera de estos personajes, ¿no? O de Venus, pues lo vuelve a contar, pero de otra forma y con más breve. Normalmente esto a qué lleva, a la burla, a la parodia, ¿no? A la parodia de... Suele ser así, el microrrelato se presta mucho, es un género burlón y se presta mucho a la parodia, aunque también se presta mucho al elemento fantástico. Y hay mucho y al humor negro, vamos, y al humor fantástico y negro se mezcla de todo. Sí. Vamos, vale. Recientemente hemos presentado un libro, antes que hablábamos del libro que está por escribir, porque yo llevo también el certamen internacional de microrrelatos Cardenal Mendoza, que convoca la bodega Sánchez Romate desde hace 10 años. Y por cumplirse 10 años se ha presentado este libro el otro día también en la Fundación Caballero Bonal, y este incluye todos los microrrelatos premiados. Yo invito a los oyentes y a los telespectadores que lean los microrrelatos incluidos ahí, que son una recopilación de los ganadores desde el primer año hasta ahora. Hay 4 premios y son casi 40, al principio había menos premios. Y la verdad que se van a llevar una sorpresa y ahí tienen una buena oportunidad de conocer el género con el aliciente de que tiene que nombrar el brandy de Jerez, que es un reto todavía más difícil. En 150 palabras hay que nombrar el brandy de Jerez, porque ahí, como hemos fijado la brevedad, le hemos fijado 150 palabras. Pero si lo nombras muchas veces, acaba uno ahí medio tarumba, ¿no? Hombre, depende de lo que hagas, si te lo bebes, ya ves. Exactamente, si te lo bebes, no veas. Hay que beberlo poquito a poco. Poco a poco. Como un buen libro, una buena lectura, aunque sea un micro relato. Y este señor, con cara de buena persona, que lo es también, aparte de la cara, es que es buena persona, es Mauricio Gilcano, el responsable de estos talleres de la Biblioteca Municipal. Hasta el día 5 de octubre tienen para inscribirse, se impartirán, que esto lo hemos dicho, al final nos hemos empezado aquí a hablar de microrelatos, del 6 de octubre al 24 de noviembre. Sí, todos los jueves. Todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde. Efectivamente, a las 5:30. Y a las 7:30 terminamos, vamos se pasan volando y además las plazas están limitadas a 15 personas. ¿Nada más? Sí, así bueno, que entonces ya que no pierdan nadie el tiempo, ¿no? Hay que darse prisa porque me consta que ya hay... ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué tienen que hacer? Pues pueden ir directamente a la Biblioteca Municipal a inscribirse allí presencialmente, o pueden hacerlo a través de internet mediante un enlace, por la página de Facebook de la Biblioteca Municipal está toda la información y todos los enlaces. Ahí entramos, Facebook, ¿vale? Al final, fíjate lo que yo decía, Facebook, redes sociales. Claro, para eso sirven, para la difusión. Microrrelatos, claro. Es lo que hay en Facebook. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues nada, gracias a ti, Antonio. Y hablando de lectura, llegamos al final de Jerez al Día. Mañana será otro día y volveremos con más contenidos. Fue todo, gracias.